paceño de pura cepa, aquel que ha llevado los colores de la paz, los ritmos de la paz a diferentes latitudes, aquel que a través de sus estudios y sus textos de historia ha rememorado aquellos pasajes históricos, aquellos momentos del departamento, que hoy continúa inspirando a las nuevas generaciones a través de la docencia, a través de sus estudios y por supuesto el legado que dejó con la llamerada. Fernando Cajías, paceño por sobre todas las cosas, historiador, abogado, escritor y catedrático, está con nosotros. Fernando, qué gusto tenerlo. Buenas tardes, Diego Montaño lo saluda. Muy buenas tardes, Diego, muy buenas tardes a la razón, un gusto saludarlos. Para nosotros es el gusto, Fernando, de compartir con un paceño de oro en esta fecha, o a vísperas en todo caso, de esta fecha tan importante. Fernando, ¿qué similitudes encuentra en este momento con otros en el departamento de La Paz a puertas de celebrar un nuevo aniversario? Bueno, hay similitudes y también diferencias, ¿no? Lo importante en este caso de una fecha como el 16 de julio es que hay una continuidad, una tradición muy importante, que es la de conmemorar, ¿no es cierto?, el grito libertario. Y al conmemorar, pues hay muchas actividades, muchos desfiles, evocaciones, y esto es una continuidad muy importante. Claro que a veces ha sido más exitoso. Este año hay un poco de conflictos entre las autoridades departamentales y municipales, pero aún así creo que todo el mundo está celebrando en su corazón y también en este tipo de recordatorios. Eso es muy importante. Obviamente que ha habido cambios desde los anteriores tiempos, ¿no? Que, por ejemplo, ahora se da mucha fuerza a la verbena, y es mucho más grande de lo que fue en otras épocas. Los desfiles escolares este año no han estado tan fuertes como en otras épocas por el tema también de la crisis económica, el haber salido hace poco del bloqueo, pero como digo, lo principal es que es un día para recordar que fuimos, junto con la ciudad de La Plata, hoy Sucre, las dos ciudades pioneras en el proceso hacia la independencia de toda América respecto a la colonia de España. Ahora, Fernando, ¿por qué es tan importante tener presente la historia de qué pasó para poder entender y delinear mejor, para entender nuestro presente y delinear mejor una hoja de ruta hacia el futuro? Bueno, es muy importante para todo país, para toda ciudad, recordar los días fundacionales, ¿no? La Paz tiene dos fechas importantes: el 20 de octubre, que el día que nos fundamos como ciudad, y el 16 de julio, en que empezamos el camino hacia la libertad. Es como una fecha de cumpleaños, ¿no? Que todos los días son importantes, pero en el cumpleaños es como que todos se acuerdan de uno, y bueno, sobre todo los amigos, y en este sentido también recordar nos permite, por supuesto, reforzar nuestro sentimiento de pertenencia, pero también es importante, ¿no?, hacer reflexiones sobre lo que se ha avanzado y lo que nos falta avanzar. No es solamente festejar, sino también reflexionar. Es el momento de dar vivas, pero también tenemos una responsabilidad con el país. Hemos sido el eje articulador, sobre todo desde principios del siglo XX, y entonces también con esa responsabilidad tenemos que aprender a resolver nuestros problemas. No podemos estar ciegos de que hay cierto distanciamiento, ¿no?, entre el área urbana y el área rural. Hay que realmente integrarse mucho más. Hay que recordar que el 16 de julio no es solo la ciudad, ha sido toda la región, lo que antes se llamaba la intendencia. Se sumaron los caciques de todas las provincias, y también hay que recordar que los yungueños fueron
también una parte fundamental, los Lanza y otros caudillos que desde Yungas, ¿no? Entonces lo importante es que reflexionamos, digamos, bueno, somos una región, pero somos altiplanos, somos valle, también somos zona amazónica, ¿no? También somos Ixiamas, y algo está pasando, ¿no? Que todavía no estamos del todo integrados. Hemos vivido un momento en que ha habido un distanciamiento fuerte entre ciudad y campo. Eso nos tiene que servir de reflexión y, bueno, integrarnos mucho más. Tal vez allí parte de lo que reza en el escudo, los discordes en concordia, deba ser casi un mantra para empezar a construir esta agenda departamental, Fernando. Por supuesto, como usted recordaba, nuestro escudo, y de ahí el nombre de la paz, ¿no? Los discordes en concordia, en paz y amor se juntaron, y pueblo de paz fundaron para perpetua memoria. Y nacimos con ese nombre por era conmemorando la pacificación. Entre los propios conquistadores hubo una guerra, y sin embargo no siempre hemos tenido esa hermosa premisa, ¿no? De integrarse, de unirse para vivir en paz, sobre todo en paz, que es una de las características más importantes que se requiere para vivir feliz, ¿no? Fernando, ¿usted qué identifica que es lo que nos falta para poder trabajar en una agenda departamental sin el ánimo de entrar en el chauvinismo barato o en el regionalismo absurdo, pero sí con una mirada departamental para jalar todos hacia un mismo lado y tener esa visión de departamento que aparentemente se perdió en algún momento? Bueno, fundamentalmente, como decía, tenemos que tomar en cuenta que somos una de las locomotoras más importantes del país, ¿no? Por supuesto, no somos la única, cada región tiene esa misión de ser vagón y locomotora, pero al estar acá la sede de gobierno, pues nuestra responsabilidad es mucho mayor. Y para lograr esa integración de toda Bolivia también ya tenemos que integrarnos como paseños. En el ramo que a mí me preocupa, porque por supuesto hay formas de integrarse enormes, ¿no? Como el tema productivo, por ejemplo, los helados que consumimos sin la leche que viene de las vacas del altiplano, no se da, ¿no es cierto? Entonces, los caminos tienen que estar expeditos. Por lo tanto, hay que solucionar los problemas para que ya no existan bloqueos, ya no se corten los caminos. Decía que en el campo nuestro, La Paz tiene un gran potencial turístico. Y digo potencial porque si bien ya es un atractivo turístico, con estos sucesos últimos hay que reiniciar de nuevo la expectativa para que venga la gente. Tenemos bueno, desde patrimonios de la humanidad como a la cita del Gran Poder, sobre todo Tiahuanacu, tenemos a la cultura callahuaya, pero a la vez tenemos una diversidad, ¿no? Desde la cordillera, el altiplano, los valles, tan lindos valles, los del norte, los del este, tenemos los Yungas, que es un callejón a la zona amazónica, tenemos luego Apolo y todo lo que significa la provincia Iturralde, con los Tacanas, Ixiamas, San Buenaventura, etc. Y la pregunta es, nos conocemos completamente? Si queremos que vengan gente a conocernos, pues nosotros también tenemos que conocer todo. Y nuestra Constitución, y ya desde el 94 plantea que Bolivia es multicultural, y en eso hemos avanzado, pero en lo que no hemos avanzado es en ser interculturales, pese a las reformas educativas de los 90 y la última, que plantea, ¿no?, que hay que formar ciudadanos interculturales, quiere decir que conozcan al otro, ¿no?, que conozcan, que valoren, que crean culturas compartidas. De hecho, tenemos muchas culturas compartidas, ¿no?, porque mezclamos cosas que vinieron de Europa, como las habas y el queso, con nuestro choclo y con nuestra papa, y
y ese es el plato paceño, ¿no? Pero nos falta todavía ser plenamente interculturales. Es una ciudad que convive en muchas culturas, pero a veces hay hasta personas que son racistas de uno y otro lado, ¿no? Entonces, todo eso hay que reflexionar y solucionar. Yo creo que La Paz tiene muchas riquezas para producir, pero una de las más grandes es el turismo y la cultura. Como digo, para eso tenemos que tener los caminos, hacer todo lo que tenemos accesible. La palabra es accesible. Si hay bloqueos, eso ya no es accesible. Fernando, el valor que el Departamento de La Paz tiene en cuanto a historia, en cuanto a economía, es muy importante, pero también en cuanto a aporte cultural. Es uno de la cuna de muchos artistas y expresiones culturales que aportan a la diversidad del país. Correcto, tenemos una arquitectura que sigue produciendo, ¿no? Ahora estoy en el monobloc de la UNSA, que es precisamente una arquitectura contemporánea, se puede decir, del siglo XX. Es una arquitectura vertical, pero a la vez está diseñada y construida con recuerdos de Tiahuanaco, ¿no? Tenemos todavía culturas vivas que vienen de la época prehispánica, como aymaras, quechuas en el norte, tacanas, lecos, mocetenes en toda la región amazónica del departamento. Tenemos una increíble población afro que ha influido tanto en nuestra música. Tenemos una cantidad de artistas plásticos de enorme importancia, como Galdec y Valcárcel, que ya han fallecido, Arandia, que también desgraciadamente ha fallecido, pero hay otras, sobre todo mujeres, ¿no? Como Rosemary Mamani, que está Sharon Pérez, toda una generación de nuevas pintoras, mujeres importantes, ¿no? Y Rosemary Mamani, muy representativa del Alto, por ejemplo, y Sharon Pérez del mundo afro-boliviano. Tenemos una arquitectura insurgente como la del Alto, con los cholets que llaman ya mundialmente la atención, ¿no? Han salido muchas publicaciones. Entonces tenemos mucha creatividad y sin duda lo que culturalmente siempre admira a la gente que viene afuera es que tantas mujeres que orgullosamente se denominan las cholas paceñas, mantienen su vestimenta, ¿no? Tanto en la vida diaria y sobre todo en las fiestas que se representan a sí mismas, poniéndose su traje de gala. Esa es una característica que no hay ni siquiera en ciudades como México y Lima, que tienen también una tradición indígena mestiza, ¿no? Así que La Paz, bueno, además de ser parte de esa riquísima gastronomía andina, ¿no? Tenemos, bueno, desde vida rápida como las salteñas, el sándwich de chola, los anticuchos, hasta las comidas, ya los platos fuertes como el plato paceño o las sopas, ¿no? Como el fricasé, el chairo. Bueno, es indudable la cantidad y dentro del mundo indígena los tejidos, el hecho de que mantengan su idioma, ¿no? Así que el aporte cultural de La Paz es enorme, ¿no? Así como el de toda Bolivia. Sí, estamos viendo justo imágenes del Pepino, que es el personaje que nos divierte en la fiesta del carnaval y que tiene todo un ritual alrededor de este personaje y que por supuesto nos contagia de su alegría en época carnavalera, pero que eso se debe mantener todo el año. Decía la arquitectura, por supuesto, esos cholets, ¿no? Que se convierten también en la gran exportación de la arquitectura llamada andina, o como nosotros decimos los cholets acá, que realmente deslumbran con la creatividad, los colores y la imaginación que parece no tener límites, Fernando. Bueno, correcto, y esto nos lleva a otro tema, ¿no? Que La Paz es una ciudad con mucha tradición cultural, pero no por ello deja de ser una ciudad global, moderna,
por un lado hay las ferias tradicionales y por otro lado los grandes centros comerciales, ¿no? Y los cholets en el Alto reflejan que también el Alto, que indudablemente mantiene aspectos muy tradicionales, como hoy día la fiesta del Carmen, ¿no? En el Alto, pero los cholets, por un lado, rememoran el pasado tiahuanaco en los colores, en los diseños, pero por otro lado también se inspiran, ¿no? En cosas modernas como los Transformers, el Titanic, etcétera, etcétera. Pero tienen algo en común, ¿no? Que estos arquitectos aymaras mestizos y los dueños de los cholets conciben a su casa como algo que también debe ser una inversión y que debe darles recursos, ¿no? Por eso el primer piso es de tiendas, el segundo sala de eventos, ahora tienen hasta gimnasios, hasta alojamiento, y solo arriba es la casa, ¿no? O el chalet o el cholet, en fin. Entonces, es un reflejo de la cultura aymara, mestiza, reinventada con la modernidad, ¿no? Entonces, y eso se ve también ahora en las comidas fusión, en la moda fusión, aguayos en trajes muy modernos, aguayos en chamarras súper modernas, en fin. Esa es otra característica de La Paz, ¿no? Que por un lado crea, pero a la vez recrea en cosas que vienen de afuera, como la hamburguesa. Aquí no se la puede comer sin llajua, ¿no? Así Claro. que esa es una de nuestras características. Diríamos que La Paz podría ser una especie de capital del sincretismo cultural en el país. Por supuesto, bueno, no somos los únicos, ¿no? Claro. Realmente en Bolivia hay mucho sincretismo, tanto en tierras bajas como en tierras altas, ¿no? Por ejemplo, el 29 de junio en San Javier es la fiesta del pío, del ñandú, de la cultura chiquitana, pero a la vez es para San Pedro y San Pablo. Es una característica de La Paz y que, bueno, también se ve en el Carnaval de Oruro y acá en el Gran Poder y prácticamente en todas las fiestas y inclusive en la vida cotidiana, ¿no? Ese catolicismo, pero a la vez conviviendo con la espiritualidad andina. Por eso se dice que bendecimos y chayamos a la vez, ¿no es cierto? Así que Claro. esa es otra característica, nuestro misticismo, es decir, aún la gente que no cree por respeto a los demás dice, bueno, hay que chayar antes de empezar una actividad, ¿no? Porque si no podemos tener mala suerte. O de emprender viaje también en la Apacheta, o antes de empezar, Claro, claro. estamos rodeados de apachetas, se cree que acá en la ciudad hay 8 apachetas que significan la bendición, y hay una que es la de la maldición, pero felizmente esa no la conozco, porque dicen que ahí hacen, porque también desgraciadamente a veces hay la otra cara, ¿no? Hay tradiciones que son malas, por ejemplo las mesas negras, ¿no? Que a veces alguna gente por vengarse del otro le hacen la mesa negra. Eso no debería existir, pero desgraciadamente existe. Claro, practicada por los malos, ¿no? Pero bueno, a veces los malos son un porcentaje un poco elevado, ¿no? Yo siempre digo, no más del 10%, pero bueno, 10% de 2 millones de habitantes puede ser peligroso, ¿no? Sí, ojalá ese número vaya disminuyendo con el tiempo, Fernando, y quede esa mirada hacia el país, pero sobre todo a ese aporte al departamento de La Paz. El amar, el sentirse orgullosos de lo que se produce acá, del aporte cultural, de los sabores, eso que decía Fernando, esa mezcla de la comida fusión, por ejemplo, ahora sin temor a equivocarme, creo que La Paz está encabezando esta iniciativa de recuperar los sabores ancestrales y ponerlos al toque de cualquier restaurante de alta gama en el mundo. Realmente hemos crecido mucho como departamento. ¿Qué decir del cacao? ¿Qué decir del café que producimos? El mejor café del país se produce en el departamento de La Paz y
finalmente, y bueno, la entrada mayor del Gran Poder que tuvo que ser reprogramada, hoy fue el lanzamiento oficial para el próximo 1 de agosto, tenemos una diversidad allí cultural muy importante, viene la entrada universitaria de la que usted ha sido protagonista. ¿Cuántos años, Fernando, y qué va a hacer este año en la universitaria? Bueno, yo ya llevo 40 años de folclorista con mi fraternidad que este año cumple 40 años. Y la primera vez que actuamos fue precisamente en el Gran Poder, luego fuimos al Carnaval de Oruro desde el primer año somos parte de la entrada universitaria. Así que bueno, esto de la llamerada se volvió, aunque yo empecé tarde ya de cuarentón en el folclore, se ha convertido para mí en un proyecto de vida, ¿no? Y precisamente el folclore es, creo, nuestro buque insignia, como dicen en las armadas, ¿no? El buque que va adelante. Nuestro folclore es en este momento el buque insignia de la cultura boliviana, porque es el que más presencia ahora tiene en el exterior. Desgraciadamente, como no ha salido con un apoyo serio del Estado, no ha habido un serio que diga hecho en Bolivia. A veces ciudades vecinas como Puno han hecho una apropiación indebida, ¿no? Muy dañina, pero gracias a nuestros migrantes, que son muchos y que arman fiestas en todas partes del mundo, hoy día nuestro folclore es una de las manifestaciones culturales de Bolivia con más presencia en el mundo. Y lo bueno es la transmisión de generación en generación. Y por eso la entrada universitaria que empezó en La Paz ahora hay en todas partes, inclusive en la Universidad de Pando. Así que eso garantiza que los jóvenes van a seguir defendiendo e interpretando nuestro folclore. Fernando, de verdad, muchas gracias. Siempre es un placer conversar con usted. Un fuerte abrazo y mil felicidades. Muchísimas gracias y mil felicidades a ustedes y a todos los paseños, tanto acá de la ciudad, como también de nuestra melliza, la ciudad del Alto y todas las provincias paseñas con toda su diversidad. Ese mensaje hay que dar, ¿no? Somos diversos, pero tenemos una identidad que nos une, que es la pertenencia a la paz. Que así sea. Fuerte abrazo, Fernando. Muchas gracias. Un abrazo, muchas gracias. Gracias, Fernando Cajías, paceño de oro, historiador, abogado, escritor y catedrático, folclorista.